Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Cuba Miami, a todos los seguidores de mi página. Una gran disculpa a todos ustedes porque realmente muchos me han llamado y me han hecho preguntas acerca de estas nuevas regulaciones. Ayer yo estuve en inmigración por gran parte del día, no regresé a mi oficina hasta horas bastante tardes y tenía un montón de citas aquí en la oficina que atender. La realidad es que se me hizo imposible poder hacer un comunicado ayer para hablar de este tema. Un tema que afecta a muchos de ustedes y un tema que también preocupa a muchos de ustedes, sobre todo aquellas personas que están en el proceso de transitar al país y entrar a Estados Unidos. Les voy a explicar en breve qué consiste la regulación. Es algo que bien intrínseco cuando tiene que ver con la ley, algo que está sujeto a gran debate. Profesores de leyes, abogados de inmigración y organizaciones pro inmigrantes ya se han presentado y han hecho de cierta forma quejas formales diciendo esta ley no cumple con las regulaciones establecidas por el APA y entonces esta regulación no debe ser aprobada, pero desafortunadamente por ahora está en pie y está en fuerza, y hasta que no se presente una demanda y la demanda no presenten un injunction, es decir, como un cargo para que esta ley no entre en vigor, entonces estará en vigor. Entró en vigor el día de hoy, entró en vigor sin comentarios. Está en un proceso que se llama interim, pero se considera que sí está en fuerza. Va a entrar en un periodo de comentarios por 30 días y luego la van a añadir al registro de inmigración. Entonces, todos ustedes saben, porque lo hemos hablado y han visto mis videos, que el Código de Inmigración es uno de los códigos más complejos que tiene el sistema judicial aquí en los Estados Unidos. Las cortes de inmigración no son cortes independientes, son cortes que caen bajo el sistema, bajo el ámbito del Attorney General. Y sí existe cierto poder que el Attorney General, o sea, el fiscal general del país, puede tomar sobre los casos de asilo y sobre los casos de inmigración en general, sobre todos aquellos casos que están pendientes en corte. Ellos han usado ese poder que tienen para regularizar las cortes de inmigración y regularizar las entradas al país para poner en vigor esta ley. ¿Qué es lo que dice esta? Y no es ni siquiera una ley, porque las leyes solo las puede dictaminar el Congreso. Ellos lo que hicieron fue dictaminar una regulación. El Attorney General tiene poder para ejercer ciertas regulaciones. Por ejemplo, hace unos meses atrás se habló de las regulaciones para limitar las entradas a aquellas personas que podían ser carga pública, y yo les expliqué a ustedes por qué esta regulación no tenía que ser aprobada por el Congreso. Esto es exactamente lo mismo. Ellos están usando este poder que ellos tienen para regular ciertas cosas. Y en el Código de Inmigración dice que el Attorney General puede establecer que una persona que ha estado en un tercer país, que es un tercer país que tenga un contrato de Safe Third Country, o sea, que esté sano en un tercer país, pues esta persona no tiene que entrar a Estados Unidos. Ellos han usado esta cláusula también para dictaminar que no solo le van a exigir a una persona que ha pasado por un tercer país, si ese país es un tercer país sano, esa persona tiene que quedarse ahí, sino también le exigen que esa persona, antes de llegar a los Estados Unidos, haya pedido asilo político en ese tercer país. ¿Cuál es el gran problema y el gran debate con esta regulación? Va contrario a lo que establece la ley. La ley como tal no exige esto. La ley como tal le abre las puertas a una persona que se presenta en un punto de frontera o una persona que ya esté dentro de los Estados Unidos a aplicar para asilo. Ellos quieren limitar esto. Ellos dicen, al menos que la persona le hayan negado el asilo en un tercer país por el cual la persona haya transitado,
o la persona ha sido víctima de tráfico humano, entonces la persona no puede pedir asilo aquí en Estados Unidos. Le da el poder a los oficiales de asilo para negar las entrevistas de miedo creíble y le da el poder a los jueces de inmigración para negar los asilos políticos. Algo también que va en contra de la ley es que no toman en cuenta que muchas personas transitan por estos tercer países, más sin embargo transitan de manera ilegal. Y segundo, muchos de estos países no establecen una vía o una alternativa para uno poder aplicar para asilo. Por ejemplo, en Guatemala tienen una oficina de asilo y solo tienen 9 funcionarios asignados para todo el país. México no ha tomado una decisión en un caso de asilo. Tienen más de 50,000 casos de asilo pendientes y no han tomado una decisión en un caso de asilo en hace muchísimo tiempo. Y no es menos cierto que los cubanos específicamente tienen un historial de no recibir protecciones en México y ser automáticamente deportados a Cuba. Tampoco esta regulación deja en cuestión y no toca el tema siguiente. ¿Qué pasa si una persona puede demostrar que tiene miedo de regresar a ese tercer país? Es decir, si tú llegaste a México y te sucedió algo en México y no pudiste aplicar para asilo, ya sea porque venías con un coyote y el coyote te llevó preso hasta la frontera, o no tenías ninguna vía, o sea, trataste de aplicar para asilo y no te aceptaron la aplicación o no te dieron los documentos legales, o trataste de buscar la alternativa para aplicar para asilo, pero tu vida comenzó a correr riesgo en México por la razón que haya sido. Esta ley no dice si la persona puede establecer que tiene un miedo creíble de regresar a ese tercer país por el cual esa persona transitó. ¿Qué sucede entonces con esa persona? Y esto es algo muy importante y es algo que realmente tendríamos que ver cómo se presenta de ahora en adelante. Mi recomendación, y venimos hablando de hace mucho tiempo, es que si tienen miedo de regresar a Cuba, que traten de buscar una vía legal para salir de Cuba y no presentarse en la frontera, porque realmente las cosas están muy difíciles. Si ya están en la frontera o están a punto de cruzar la frontera, la alternativa es que cuando se presenten a solicitar asilo en la frontera, los lleven detenidos, si es que no los regresan para México, si los llevan detenidos y les dan la oportunidad de presentar una entrevista de miedo creíble. Anteriormente yo decía, ¿sabes qué? La persona se puede representar solo, que no vaya con un abogado. De ahora en adelante yo les recomiendo a todo el mundo que contrate un abogado o que trate de contratar una organización de abogados gratuitos que los pueda representar. Y así la persona se pueda defender. No les puedo asegurar de que esta ley va a permanecer en vigor o que esta ley va a ser quitada. No sabemos si esta ley, por ahora la ley está en efecto y la única manera de evitar es demostrando que una excepción aplica, que el país no tiene la vía o los recursos necesarios para que la persona pueda aplicar para el asilo, o que la persona ha sido víctima de tráfico humano y por lo tanto no pudo aplicar para el asilo en ese tercer país y no le quedó más remedio que pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Esas serían las únicas 2 excepciones. No habla de la tercera excepción, que es una excepción bien importante. ¿Qué pasa si tú puedes establecer que tú tienes miedo de regresar a este tercer país por el cual tú transitaste? En el caso de aquellas personas que han tenido que transitar por 9 países, bueno, no habla tampoco si les van a exigir que ellos tengan que demostrar que han pedido asilo en estos 9 países. Solo dice que la persona tiene que haber pedido asilo en un país con el cual se haya firmado un convenio que ofrezca asilo, o con el cual se haya firmado un convenio de tercer país de protección. El único país con que tenemos un Safer Country Agreement es Canadá, y querían establecer uno con Guatemala y Guatemala lo rechazó, está actualmente en corte.
Entonces, pero no es menos cierto que la mayoría de los países en el continente que vivimos, sí, o sea, la mayoría de los países por todo América y Sudamérica sí participan en el convenio en contra de la tortura que fue firmado hace muchísimos años, en los años 1940. En este convenio se establece que este tratado en contra de la persecución y la tortura, que cada país tiene un programa de asilo para que las personas puedan pedir asilo, para que las personas puedan pedir refugio. Los países los manejan de manera diferente y parte del gran debate es, bueno, estamos violando un tratado internacional por ahora exigirle a las personas que tengan que aplicar asilo en un tercer país, porque es realmente el único país que estaría reclamando esto. Y también el otro debate es, estamos violando la ley establecida por el Congreso, porque de ahora en adelante estás pidiendo que la persona, estás abusando el reglamento que están poniendo que la persona tenga que aplicar en un tercer país va contrario a lo que la ley ha establecido. Yo pienso, en mi opinión, como abogada, que es muy probable que esta ley en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses, veamos un injunction, o sea, que no se ponga en vigor, que paren el vigor que esta ley tiene, no que no se ponga en vigor porque ya está en vigor, pero que paren el vigor que esta ley tiene solo porque no cumple con no cumple con las regulaciones establecidas, y es muy probable que en una demanda esta ley sea quitada. Lo malo es que mientras tanto, por las próximas semanas o meses o días, esa ley va a estar ahí. Y desafortunadamente todos ustedes que quieran entrar en la frontera ahora van a ser regularizados por esto. Tienen dos opciones: o parar y no entrar y esperar a ver qué pasa con esta regulación, o tratar de aplicar un asilo en un tercer país y demostrar que se lo negaron y que no lo pudieron pedir, o tres, presentarse en la frontera, decir que tienen miedo de regresar a su país, al país por el cual transitaron, y que quieren una entrevista de miedo creíble para comprobarlo, y que quieren un abogado de inmigración. La buena noticia es que esta ley no afecta a las personas que ya están dentro del país. Y mucho ojo, si usted es una persona que entró a los Estados Unidos por mar o por tierra, es decir, que no transitaste por ningún tercer país antes de entrar a los Estados Unidos, pues puedes pedir asilo aquí directamente. Es decir, aquellos que ya están aquí dentro del país sí pueden pedir asilo. Algo que a mí me preocupa es, bueno, ¿qué sucede si tú entraste de forma ilegal por la frontera, no te presentaste como te dicen que te debes hacer, presentarte, hacer tu entrevista de miedo creíble, logras entrar porque no te detuvo ningún oficial de inmigración y luego presentas el asilo? Bueno, técnicamente lo puedes hacer porque ya estás aquí dentro del país. Así que no es algo bueno. Realmente la administración sigue, y me refiero con esta presidencia, sigue poniendo hincapié en limitar la inmigración, en limitar las entradas por la frontera, y esto es un caso más y una regulación más para limitar todas estas entradas. Los invito a que participen en el video que vamos a hacer el viernes para poder hablar un poquitico más de este tema y responder preguntas. Y ahora pues voy a tomar unas cuantas preguntas antes de cerrar el video el día de hoy. Solo vamos a responder preguntas relacionadas con este tema, ¿ok? Si aún no tengo fecha de corte y aplico la residencia bajo la ley de ajuste, ¿cómo puedo cerrar mi caso de asilo? Tienes que presentar una moción para cerrar el caso en corte. Hola, quisiera saber si las personas con parol de los que entraron por la frontera pueden ir a cruceros, les quitaron el pasaporte. No puedes ir a ningún crucero hasta que no seas residente, no cierres el caso en la Corte de Inmigración y no tengas tu pasaporte americano, pasaporte cubano. Si aplico la residencia bajo la ley de ajuste y se vence mi parol, ¿qué pasa si me paran en una redada? ¿Qué documentos presento? El recibo de la residencia. Ok, vamos a hablar de este tema. ¿Tenemos alguna pregunta relacionada con el tema? Mediar con parol, solo de paroles y de frontera. ¿De qué dice de la frontera?
Hola abogada, tengo un familiar que entró por la frontera y le dieron el parol. ¿Puede tener consecuencias negativas optar por alguna ayuda del gobierno? Sí, sí puede tener consecuencias negativas, sobre todo si la persona le pusieron una carta que decía que no se iba a convertir en una carga pública. Así que les recomiendo que no lo haga. No pida ninguna ayuda. ¿Puede mi esposo viajar a Cuba por un tercer país siendo ciudadano americano? Sí, y puede viajar directamente desde los Estados Unidos y pide una visa para entrar. Y si nació en Cuba, pues no le hace falta una visa. Buenas tardes, abogada. En estos momentos, ¿qué usted le recomienda a las personas que esperan por el CP3? Tenemos todos fe de que reabran el programa de parol en su totalidad, pero de no ser así, los CP3 quedarían fuera del boletín. Las personas que tengan un CP3 les recomiendo que le haga una reclamación directa a los familiares para que puedan empiecen el proceso de la reclamación directa y así le puedan contar los años de ahora en adelante, porque tendrían que empezar una reclamación desde cero. Bueno, nada, no sé si es que no hay preguntas en referencia a este tema. ¿Hay? Tengo un proceso de refugio en México. ¿Me podría presentar con estos papeles para solicitar asilo en la frontera? ¿Qué pasó con el proceso de refugio? Tendríamos que ver si el proceso de refugio fue aprobado o fue negado. Fue que te quisieron aprobar en la solicitud de refugio, pero no una solicitud de asilo. Entonces quizás con esto sí. Ahora también este proceso no les quita la posibilidad de aplicar para withholding o removal. Withholding o removal es como un asilo. La única diferencia es que el asilo sí te da una residencia, pero el withholding o removal solo te da una orden de deportación con un estatus de permanencia en el país. Aunque les quita la posibilidad a las personas de presentar el asilo, no les quita la posibilidad de withholding o removal, pero una vez más la ley dice y se contradice, porque si te pueden negar la entrevista de miedo creíble, entonces ¿cómo es posible que puedas presentar una solicitud de withholding o removal? Y es algo bien contradictorio. Entonces les vuelvo al mismo punto: si están desesperados y ya están a punto de presentarse en la frontera, o tienen un familiar que va a entrar el día de mañana y no quiso esperar a ver qué pasaba con esta ley, que vaya con un abogado de inmigración desde el principio. ¿Tenemos otra pregunta del tema? Yo tengo turno para entrar, pero aún no me llega. ¿Cree que me afecta esta ley? Además, estoy embarazada. Sí, desafortunadamente sí te va a afectar esta ley. Y vas a tener que estar preparada para poder demostrar por qué no puedes aplicar para refugio en México. ¿Se puede entrar hoy o mañana y no ser detenido por inmigración y de aquí a una semana aplicar para asilo como que entró antes de esta ley? No, porque estarías mintiendo de todas formas. Pero la otra pregunta es, la ley dice que no aplica para las personas que están aquí en el país. Bueno, y los que están aquí pero transitaron por un tercer país, realmente ahí se contradice. Hola, soy cubano y estoy en estos momentos en Juárez y me quedan 840 números. Ahora con esta política, ¿qué puedo hacer? Tratar de ver si puedes aplicar, demostrar que trataste de aplicar para algún tipo de asilo, de refugio en México y que te fue negado, o que no te lo extendieron, que no te dieron los recursos necesarios para poder hacer esta aplicación. Así cuando llegue tu turno poder demostrar que tú cumpliste con los requisitos de esta ley. Soy cubano-ecuatoriano y entré a Estados Unidos con pasaporte ecuatoriano y visa. ¿Puedo solicitar asilo político? No, porque tú tienes un estatus migratorio en un tercer país. Al menos que tú puedas demostrar que tú vas a ser perseguido político tanto en Cuba como en Ecuador. Y con esta pregunta nos retiramos. El día viernes vamos a estar haciendo otro video, el video semanal de media hora. Vamos a estar respondiendo todas sus dudas, todas sus preguntas. Vamos a volver a tocar este tema si es necesario. Y les pido que por favor que mantengan la calma. Realmente nos quedamos, como tanto ustedes como nosotros, nos quedamos un poquiticos en el aire con estas regulaciones y no nos queda más que tratar de debatirla, llevarla a las cortes y quitarla lo antes posible. Pero para aquellos que están fuera del país y a punto de entrar, lo único que les queda es esperar. Y con estas me despido por el día de hoy. Buenas tardes a todos mis seguidores y nos vemos el día viernes.